Buenos días a todos nuestros conferencistas del día de hoy. Bienvenidos. Les pido de favor apaguen sus micrófonos para que no haya interferencia. Tenemos un tema muy importante, muy sensible y que requiere de bastante madurez, bastante orientación, y no es la excepción en que el día de hoy tengamos a una compañera experta, una compañera amiga que nos ayudará a entender, a comprender, a guiarnos, a orientarnos sobre un tema en el que no es fácil que cualquier persona pueda ahondar y que pueda salir adelante sobre situaciones complicadas de la conducta humana. Y no es bien, digo, sabemos todos que tenemos personas cercanas, familiares, muchas veces amigos, que desafortunadamente dejan de existir, pasan a mejor vida y muchas veces no sabemos manejar este tipo de situaciones. El tema del día de hoy es cuando un ser querido trasciende. Y tenemos como invitada especial a nuestra amiga, compañera Luz María Álvarez Morales, quien está aquí con nosotros. Bienvenida, Luz María. Es un gusto tenerte aquí y esperemos próximamente también invitarte en otra ocasión para que puedas darnos de este tema un poco más de información y de otros temas que nos puedas compartir. Quiero decirles que nuestra compañera tiene una formación académica como licenciada en enfermería, que realizó en la Universidad de Guadalajara en el 1999 al 2004. Tiene diplomado en tanatología realizado en la Universidad Autónoma de México en el 2009. Un diplomado en tanatología clínica integral Humanizar para Sanar del 2016 a 2017. Diplomado en intervención en crisis realizado en SALME 2016. Diplomado en habilidades directivas del Colegio de Enfermeras de Jalisco en el 2016, diplomado en oncología, diplomado en infectología, curso de enfermería quirúrgica en 2020, maestría en tanatología educativa realizada por la SEP, el Secretario de Educación Pública, conferencista e instructora certificada ECO 217.01, INDEC 2024, conferencista y tallerista, y tiene diversos cursos de actualización en tanatología. También es coordinadora del diplomado de tanatología del grupo Humasana. Bueno, este es parte del currículum de nuestra amiga. Realmente el currículum es más amplio que lo que he dicho hasta el momento y realmente es para nosotros muy grato que con toda esta experiencia que tiene nuestra amiga podamos ser partícipes de la orientación y como guía de lo que debemos hacer en estas situaciones tan delicadas, tan especiales. Bienvenida, estimada Luz María. Quisiera escuchar algún mensaje de tu parte para poder iniciar. Claro que sí. Primero que nada, muchísimas gracias por esta invitación. La verdad, para mí es un verdadero placer el día de hoy formar parte de este grupo donde vamos a compartir algo de los conocimientos que siempre les digo es para mí un verdadero placer compartir. Y pues creo que esta charla es de suma importancia, ya que hablaremos de lo que pocas veces, en ocasiones, queremos hablar. Gracias. Sí, realmente creo que es importante saber cómo tratar esta información en personas que han trascendido y también las personas que se quedan viviendo una situación de duelo durante tanto tiempo y que no pueden asimilarlo, pero que repercute en la familia, repercute en sus actividades, en su profesión, en su día a día. Y definitivamente, bueno, sabemos que con tu orientación, Luz María, vamos a saber qué debemos hacer. Muchas gracias. Te dejo el uso de la voz. Bienvenida. Un placer. Bueno, antes que nada, vamos a empezar ahorita a compartir pantalla. Y también les quiero comentar que la presentación puede ser compartida sin ningún problema y con verdadero placer. ¿Vale? Ok. Generalmente en mis presentaciones, cuando yo hago una presentación en físico, en persona, les hago una pequeña dinámica que el día de hoy les invito a que ustedes la reflexionen. Solamente me van a escuchar. En esta pantalla ahorita están viendo ustedes a una persona que tiene unos zapatos muy enormes. Y yo les quiero invitar y quiero empezar esta conferencia hablando sobre la empatía.
Es decir, a lo mejor yo tengo unos zapatos, de hecho los pongo a hacer un ejercicio muy padre de intercambiarse los zapatos. A lo mejor una querida amiga y su servidora van el mismo día a comprarse los mismos zapatos, vamos a Galerías del Calzado si ustedes quieren, nos compramos el mismo zapato, somos de la misma talla de zapato, del mismo número, y elegimos los zapatos del mismo color café es del número 3, con tacón número 12 y las mismas características. Y esa persona y yo comenzamos a utilizar esos zapatos 3 días a la semana, los mismos días, las mismas horas, somos súper amigas y nos dedicamos a lo mismo. Pero resulta que un día mi compañera y yo nos intercambiamos los zapatos y resulta que a Luzma ya no le quedan los zapatos de su compañera, aunque sean de la misma talla, del mismo color, el mismo uso, resulta que me quedaron un poquito más apretados y a mi compañera los míos les quedaron un poquito más flojos. ¿A qué voy con esto de ponerse los zapatos? Hablo de empatía. Hablar de empatía es, aunque seamos exactamente iguales, aunque tengamos las mismas condiciones laborales, aunque tengamos la misma situación personal, la misma profesión y demás, nunca vas a tener la misma condición de tu compañero. Eso es empatizar, es decir, no se vale decir, a mí también se me murió fulano de tal, y mira, ya estoy aquí. Ay, qué exagerada. A mí también se me murió y yo a los 6 meses ya estaba lista para continuar la vida. Te quiero invitar a que el día de hoy empatices, en que el día de hoy seamos más compasivos entre nosotros. Y eso empieza desde colocarte en esos zapatos, que nunca te van a quedar igual que el que ellos tienen. Es importante siempre hablar de empatía y con esto inicio mi presentación el día de hoy. Estas fotos que voy a mostrar a continuación son de la metamorfosis de la mariposa. Y ahorita les voy a explicar por qué lo asemejo mucho a la vida del ser humano. Estas fotos son reales, les quiero decir que me las compartió y les dio seguimiento a una persona a quien yo acompañé en su proceso de duelo. Entonces, como yo le hablaba mucho de todo este proceso de la metamorfosis de las mariposas, que era muy similar al del ser humano, él tuvo la cercanía de poder tomar fotografías en su casa de una mariposa hembra adulta que llegó e implantó sus huevecillos en esta hoja. Esta planta se llama algodoncillo. Entonces, la mariposa hembra llega y coloca sus huevecitos en esta plantita. ¿Qué pasa con la mariposa? Deja los huevecillos, esos huevecillos después se convierten en esa larva u oruga. Esa larva o oruga crece tan rápido como no te puedes dar una idea. En un aproximado de 9 a 12 días ya es un gusanito muy grande que empieza a caminar. Yo lo asemejo con el ser humano. Ahorita les voy a explicar el por qué. Después de esto, pasados 15 días, se convierte en esta hermosa crisálida o pupa, que también la podemos conocer como un capullo. Les explico también por qué ese capullo y por qué lo asemejo al ser humano. Y finalmente, este capullito se abre y sale esta hermosa mariposa con alas. El ser humano es como esta metamorfosis de la mariposa. Cuando nacemos, cuando estamos en la pancita de mamá, somos esos huevecillos que depositó la mariposa hembra. Una vez que nacemos, nos convertimos en esa hermosa oruga y empezamos nuestro trascender por la vida. Nuestro trascender por la vida, estoy hablando de pérdidas, de procesos, de diferentes etapas de nuestra vida, donde no siempre van a ser satisfactorias, donde no siempre son lo que esperábamos, pero que continuamos en la vida. Después nos convertimos en esa hermosa crisálida o pupa donde nos estamos preparando para tener esas hermosas alas. Pero ¿qué tiene que pasar para que el ser humano tenga estas hermosas alas? Pues tiene que pasar por procesos de duelo. Aquí la importancia es cómo asumes y cómo trabajas tus duelos. ¿Qué tanto practicas la resiliencia? Que ese es otro tema aparte, ¿no? Donde hay situaciones, repito, que nos ocurren y que no nos gustan y que son desagradables, pero que nos tienen que pasar para llevar el trascender de esta vida, ¿no? Y una vez que nacemos, como la hermosa mariposa, es el momento de morir. Y les voy a decir por qué la asemejo. Porque una crisálida o una pupa es ese capullito donde vivimos muchas veces aprisionado. Es aquí donde yo te pregunto a ti, ¿en esta vida vives o sobrevives? Y todo va a depender muchísimo de cómo tomas la vida, de cómo tomas los procesos que no te gustan tanto. ¿Vives aprisionado en tus duelos? ¿Vives con mucho temor a salir a la vida por lo que te está pasando?
Y una vez que nos salen mariposas es cuando llega el momento de morir, que les repito, desafortunadamente es lo único que tenemos seguro en esta vida, el morir. Entonces, yo que te invito el día de hoy, que iniciamos con esta charla, es aprender a vivir bien, y aquí vas a tener las herramientas para que el día de hoy recapacites un poco, reflexiones y aprendamos no a sobrevivir, sino a vivir. Y te voy a decir lo que siempre les digo a todas las personas con quien yo tengo la oportunidad y que me abren su corazón. Yo siempre les digo, a esta vida venimos a ser felices. No es que todo sea color de rosa, es buscarle el lado positivo y el lado optimista a la vida. Y pues vamos a comenzar ahora sí con nuestro tema. Vamos a hablar de tanatología. La tanatología sabemos que es una disciplina que estudia el proceso de duelo que provoca cualquier tipo de pérdida. Y ahorita vamos a hablar de las pérdidas, porque no solamente una pérdida es muerte. Anteriormente la tanatología se enfocaba meramente a muerte. Hoy ya no, hoy la tanatología atiende todo tipo de duelos y ahorita vamos a ver las diferentes pérdidas que tiene el ser humano para que se provoquen estos duelos. Así como el fenómeno de la muerte, y por supuesto está enfocada a establecer entre el enfermo en tránsito, que está en el tránsito de muerte, la familia y el personal sanitario, hacer ese lazo de confianza, de esperanza y de buenos cuidados que ayudan al enfermo a morir con dignidad. Repito, desafortunadamente, la muerte es lo único seguro que tenemos. Generalmente escuchamos siempre, se vive solo una vez, y yo siempre he cambiado esas palabras. Yo siempre les digo, no, se muere solo una vez, vives todos los días. Así que vamos a buscar la manera de vivir lo mejor posible. La tanatología le da sentido a la vida, es decir, no es que estudiemos meramente el proceso de muerte, al contrario, te enseñamos en la tanatología que justamente como cada día cuenta y cada día es importante, como te acabo de decir, se viven todos los días y se muere una sola vez. La tanatología te ayuda a darle sentido a la vida. Vamos a empezar hablando del duelo. ¿Qué es un duelo? Pues el duelo es ese proceso completamente natural de adaptación física, mental y conductual que sigue a cualquier pérdida con valor afectivo. Es decir, duele todo aquello a lo que tenemos apego. Si no tuviéramos apego, pues no dolería. Si no existiera amor, no habría apego. Y si no hay apego, no hay un duelo. ¿Sale? Desde ahí vamos a partir. ¿Qué es el apego? Muchas personas siempre me preguntan, y de hecho es una pregunta que todo el tiempo me hacen, entonces, ¿son buenos o son malos los apegos? Mi respuesta siempre es, los apegos no son buenos ni malos. Imagínate que los seres humanos no tuviéramos ningún apego. Entonces estaríamos hablando de que el ser humano no ama, no quiere, no extraña. Qué tristeza, ¿no? Entonces, los apegos son buenos, pero apegos sanos. Y aquí vamos a aprender un poquito cómo se hacen también esos apegos sanos. El término de apego lo implementa un psicólogo llamado John Bowlby, que nos habla sobre, nos dice que el apego es el punto clave de todo proceso de duelo. Lo que les acabo de comentar, si no existe ningún apego, no existe un duelo, ¿sale? El vínculo del apego proviene de la necesidad que los seres humanos tenemos de protección y de seguridad, así como vamos estableciendo nuevos vínculos a medida que crecemos, a la vez que vamos dejando atrás otros apegos. Por ejemplo, un bebé, ¿dónde se siente seguro? En los brazos de mamá. Después vas creciendo y ¿dónde te sientes seguro? Y vamos generando esos apegos, pero siempre y cuando esos apegos hagamos ese apego sano. ¿Y esto cómo se hace? Estando conscientes de que las cosas no son nuestras, de que las cosas se pueden perder y nosotros debemos seguir nuestro rumbo de vida de manera amorosa y de manera cariñosa hacia nuestra persona. Entonces los apegos no son buenos ni malos, solamente hay que buscar la manera de hacer apegos sanos. ¿Qué es una pérdida? Es la privacidad de lo que se poseía, lo que yo creía que era mío y que consideraba tan mío que nadie me lo podría quitar. ¿Pero qué crees? Desafortunadamente, en la vida tenemos esas pérdidas. Y estoy hablando, repito, de pérdidas en general. Angrazzi nos habla de las principales pérdidas que tiene el ser humano. Y desde aquí nos está hablando desde la primer pérdida, cuando nacemos. Porque cuando somos unos bebés que estamos en pancita de mamita, estamos seguros, nos sentimos tranquilos, no hay frío, no hay miedo, no hay ningún tipo de angustia, no tenemos hambre. Pero una vez que nacemos, ¿qué es lo que hace el niño? Llora. Esa es su primer pérdida. Dejó de estar en esa pancita hermosa de mamá
para salir a un mundo real, donde lo primero que recibe es mucho ruido, donde lo primero que recibe es frío, y a lo mejor, ¿por qué no?, sale con hambre. Desde ahí ya empiezan las pérdidas que antes en la pancita de mamá no tenía. Esa es la primera pérdida del ser humano. Después, otra de las pérdidas importantes que vive el ser humano es las etapas de vida. Cómo duele ir creciendo, ¿no? Quisiéramos quedarnos, a lo mejor todo el tiempo jóvenes, a lo mejor todo el tiempo que no nos salían las canitas, a lo mejor todo el tiempo en nuestro seno materno o en el núcleo familiar, donde no nos preocupábamos a lo mejor por pagar una renta, por los problemas del adulto. Todas esas son pérdidas conforme vamos creciendo. El simple hecho de que a mí a lo mejor no me gusta tener canitas y me pinta el pelo, que es completamente sano y hermoso, que uno se quiera cuidar también, pero es una pérdida que a mucha gente probablemente le puede afectar más, a unos más que otros. Repito, por eso no se vale minimizar el dolor de las personas. A lo mejor a mí me salen canitas y te digo, ay, mira, yo tengo canitas, ¿qué tiene? Me encantan. ¿Por qué no las aceptas? Cada persona vive sus pérdidas diferentes. Es a eso a lo que me refiero. No minimicemos y seamos más compasivos como seres humanos, más empáticos. Otra de las pérdidas que vive el ser humano, y que aquí lo vemos todos los días en el hospital, es la pérdida de la salud, ¿no? De repente nos sentimos muy bien como seres humanos, somos como un carro de agencia, ¿no? Hacemos, nos sentimos bien, estamos bien en su mayoría, hay quienes no tienen esa suerte, y vas creciendo y vas evolucionando y resulta que empieza a fallar algún órgano de tu cuerpo y hay algún nuevo diagnóstico. Es una pérdida por la pérdida de la salud. Otra de las pérdidas que vive el ser humano es la pérdida de estabilidad económica, tal vez la pérdida de un trabajo. Esta imagen que puse aquí me encanta, no sé si alguien ha visto esta película, es una película que se llama En busca de la felicidad, donde él pierde su estabilidad económica porque invierte en unas máquinas para rayos X que después ya son ya no son funcionales por la tecnología y demás, y él pierde su estabilidad económica. Vean esta película, es antigua, pero está muy linda y deja mucho mensaje. Otra de las pérdidas que vive el ser humano es la pérdida de la fe, de la esperanza, el dejar de creer en lo que antes creíamos. Esto estoy hablando independientemente de quién tú creas, de la religión que tú profeses, si no profesas ninguna también, siempre hay algo en lo que tenemos fe, ¿no? Entonces a veces se pierde también esa fe cuando se viven pérdidas, ¿sale? Otra de las pérdidas que tiene el ser humano, una pérdida de relación, ya sea de pareja, alguna pérdida de amistad, es otra de las pérdidas que vive el ser humano a través de su vida. La pérdida al cambiar de residencia, de país. Muchas de las personas son afortunadas y a lo mejor se van de su país para estudiar en otro lado y aún así viven ese proceso de duelo, ¿no? De alejarte de tu familia, de lo que tú quieres y de tu cultura. ¿Y qué pasa con aquellos que se tienen que ir por cuestiones económicas, de trabajo? Esa es otra de las pérdidas que vive el ser humano y que duele mucho, ¿vale? Y la pérdida principal, donde ya no hay vuelta para atrás, es la única que no tiene una vuelta para atrás, definitiva, es la muerte misma. También les invito a ver esta película, también es antigua, la película de Macario, donde él no quiere morir y cuida mucho su vela para evitar que ésta se apague, pero la realidad es que el final tiene que llegar en algún momento de nuestras vidas, que es parte de lo que no queremos aceptar, porque sabemos que va a llegar, es algo a lo que le tememos y no quisiéramos estar, ¿sale? Posterior a la pérdida pasamos por diferentes etapas. Las etapas que se viven cuando tenemos una pérdida. Kubler-Ross, la pionera de la tanatología, ella era una médico psiquiatra que empezó a estudiar la tanatología y donde empezó a colocar la tanatología como una tanatología moderna, donde nos está hablando de las pérdidas que les acabo de platicar, y ella nos habla de 5 etapas del duelo. Una de las etapas que nos habla Kubler-Ross, que es muy común, no sé si a ustedes les ha pasado o lo ven en sus pacientes, en la gente que atienden en sus diferentes ámbitos o trabajos hospitalarios, es la negación. Cuando a mí me dan una mala noticia, algo que no esperaba, algo que yo no quería, entro en una etapa de negación, es decir, no lo puedo creer, lo verifico, busco opciones, busco otra opción, porque no lo puedo creer, ¿no? Te diagnostican o te dicen que ha muerto tu familiar y a lo mejor nuestra primera reacción es, eso no es verdad, yo lo acabo de ver ahorita en la mañana, es más, me acabo de despedir, acabo de hablar por teléfono, o te dan un diagnóstico de enfermedad y es muy común que no podamos creer ese diagnóstico y está bien, es parte justamente de este proceso del duelo. Entonces empieza a buscar otras opciones, otra opinión médica, completamente válido, pero estamos en esa etapa de la negación.
¿Sale? Otra de las etapas que nos habla Kubler-Ross, nos habla de la ira, ese coraje, esa molestia de lo que nos está pasando, ¿no? Y encuentras personas, de hecho, muy enojadas desde su enfermedad, porque empezamos a comparar, ¿no? ¿Por qué a mí si hay personas que no se portan tan bien? ¿Y por qué no a una persona que se la pasa robando, persona que no sirve para la sociedad y demás? Y empiezas a enojarte con todo el mundo, ¿no? O por qué a mí se me muere mi esposo si hay personas que ni siquiera se la llevan bien y siguen juntos. Y empezamos muy molestos con la vida, con mucho enojo. Otra de las etapas del duelo es la negociación. Cuando a mí me diagnostican, por ejemplo, una enfermedad, empiezo a negociar ¿con quién? Con la vida, con Dios, empiezo a hacer muchas promesas, repito, completamente válido, repito, completamente respetable, que hagas negociación con Dios, si me curo voy a ir a hacer esta manda, voy a ir a hacer esta otra, muy respetable, ¿sale? Esa es la etapa de la negociación. Otra de las etapas que nos habla Kubler-Ross ante un proceso de duelo es esa tristeza profunda, ella la menciona como una depresión, donde la persona, después de su pérdida, empieza en un proceso de tristeza profunda, es donde hay que tener mucho cuidado, hay que estar muy alertas para evitar que esto llegue a una depresión. Es importante tomar todo esto en cuenta. Otra de las etapas del duelo que nos habla Kubler-Ross es la aceptación. Esta es la última etapa de la que nos habla Kubler-Ross, que es donde tú ya aprendes a vivir con lo que tienes, aunque no te guste tanto. Repito, para mí decir aceptación es muy complicado y creo que es difícil llegar a la aceptación. Más bien yo diría que es importante acompañarte para llegar a ese proceso de tu vida en donde resignifiques lo que te está pasando y aprendas a vivir con lo que antes no tenías, pero que ahora tienes. ¿Cómo sanar un duelo? Híjole, yo lo asemejo también a una herida física. Cuando tenemos una pérdida, resulta que me tuve una herida en mi brazo, ¿y qué hacemos? Vamos al médico, a lo mejor nos suturan, a lo mejor nos tienen que poner una venda, y pues esta herida va sanando. Pero ¿qué tal que esa herida sea como este duelo? En el alma, donde no puedes señalar, donde te duele y donde no puedes tomar un analgésico para que esto se quite, para que esto desinflame, para que se quite una infección. Cuando hay esa herida del alma, entonces empezamos con ese proceso de duelo. ¿Y qué es lo que necesitamos? ¿Cómo curarlo? ¿Cómo sanarlo? Pues necesitamos un acompañamiento de ser humano a ser humano, donde te puedan ayudar a vivir este proceso de manera amorosa y salir adelante y a poner en práctica esa resiliencia. Eso es lo que necesitamos cuando hay una herida del alma o algún tipo de duelo. Cuando hablamos del duelo, ¿cuál es la respuesta del ser humano? La respuesta del ser humano, hay respuestas físicas, afectivas, cognitivas o conductuales. Es muy común que una persona después de una pérdida empiece a enfermar ¿de qué? De todo y de nada. Es decir, ahora me siento mal, ahora me duele mi cabeza, ahora tengo mucha presión en mi pecho, no tengo hambre, no tengo apetito, muchas veces ese vacío en el estómago que no sabes explicar qué es lo que te está pasando, serostomía, palpitaciones, sientes que tu corazón se va a salir, es parte de esa ansiedad, pero es parte de una de las sintomatologías físicas que te puede presentar el duelo, cuando estás en duelo. En la parte afectiva, ¿qué es lo que pasa en mi cuerpo en la parte afectiva? Bueno, pues empiezo con tristeza, empiezo tal vez con apatía, lloro de cualquier cosa, me siento todo el tiempo muy angustiada, con mucho miedo, siento mucha culpa, me siento ansiosa, impotente, me siento sola, incluso hasta entumecimientos. Todo eso es lo que pasa en la parte afectiva cuando estás presentando un proceso de duelo. Es bien importante identificarlas y es bien importante creer en lo que la persona te está diciendo. En el aspecto cognitivo, ¿en qué te puede afectar? ¿Cuáles son las sintomatologías? Bueno, pues las personas empiezan con confusión, incredulidad, despersonalización, alucinaciones, a lo mejor problemas de la memoria, dificultades para concentrarse, rumiaciones e incluso pensamientos intrusivos de sí mismo. Todo esto es lo que vive una persona en un proceso de duelo. En la parte conductual, bueno, a lo mejor ya no puedo dormir, mi alimentación está siendo en exceso o ha disminuido. Tenemos a lo mejor el evitar estar con personas, empezamos a ser personas más aisladas, tenemos una
hiper e hipoactividad. Fíjense que es bien importante también observar a las personas, porque en ocasiones las personas muestran su tristeza con un exceso de fiesta o un exceso de uso de sustancias. Es decir, no porque yo vea a la persona muy alegre, quiero decir que la persona ya superó el duelo o que está bien. ¿Cuántas veces no te toca a ti ver personas que de hecho comentas, ¿no? Ah, mira, antes ni siquiera salía y ya desde que murió su mamá se la pasa de fiesta en fiesta y anda bien alegre. ¿Y qué hay detrás de esa tanta alegría? Acuérdense que todo esto te confunde para poder identificar esa tristeza profunda. Cuando hay esos cambios tan radicales en un ser humano, hay que poner mucha atención después de una pérdida, ¿sale? Tanto de exceso de felicidad como de completa tristeza. Hay que poner mucha atención en las personas, ¿sí? Hablar reiteradamente de lo perdido también es otra de las respuestas a nivel conductual que presenta un ser humano. Aquí, por eso les digo yo, es bien importante la empatía, el poder observar, el poder estar con la persona de una manera cercana. Entre nosotros como mismos compañeros, tus pacientes, a lo mejor es una persona que llegó muy entusiasta, muy alegre contigo y resulta que después de su diagnóstico y que empieza con tratamientos, la persona empieza a tener estos cambios que podemos identificar y para lo cual podemos ofrecerle esa ayuda. No permitir que la persona llegue a una etapa de depresión, es importante. El duelo, siempre les digo, es como una montaña rusa. En el duelo no es que te mantengas estático, estable. El duelo es ese sube y baja de emociones donde yo a lo mejor un día amanezco muy bien y me siento fantástica y al siguiente día me siento completamente derrotada. Y es ahí donde viene el ojo, mucho ojo, porque las personas, en algunos casos, por ejemplo, en la atención tanatológica, nos encontramos a personas que vienen y se atienden y que salen muy contentas ese día. De hecho, siempre se les pregunta cómo te vas, se hace alguna dinámica donde ellos empiezan a bajar sus emociones para retirarse de la sesión de tanatología. Y resulta que te dicen, me siento muy bien, de hecho siento que se me quitó algo de peso al platicar. Pero resulta que esto fue el miércoles y el domingo se sienten que no pueden ni levantarse. ¿Qué pasa? Es una serie de confusiones porque muchas veces en la familia te van a decir, ay, es porque vas a tanatología, es porque vas a esas terapias. Y entonces te empieza a decir que no te están funcionando. ¿Pero qué crees? En duelo así es. En duelo puedes estar muy bien, mañana puedes estar pésimo y al siguiente día peor. Así es como va el duelo. Y a los 3 días puedes estar muy bien. Este es el proceso de duelo. Bienvenido. Así es como se manifiesta el proceso de duelo. Ahora, es tu decisión, como la ves en esta imagen, ¿cómo quieres vivir tu proceso de duelo? ¿Solo o acompañado? Definitivamente, yo siempre te digo, es importante ser acompañado en este proceso. No hablamos de debilidad. Cuando una persona manifiesta sus emociones después de una pérdida, no es debilidad. Es que simple y sencillamente eres un ser humano que amó, un ser humano que tenía apegos y que por eso está doliendo y está lastimando tanto esta pérdida. Entonces yo te invito a que no tengas miedo y que esta montaña rusa te permitas ayudarte y te permitas ser acompañado. Esto es como seguir el proceso de duelo. Ahora, ¿cómo me acompañan a mí en un proceso de duelo? Ah, caramba, yo pensé que psicología y tanatología eran lo mismo y el psiquiatra. Resulta que no. La tanatología te ayuda a acompañarte en esos procesos de duelo. Acompañar a alguien en duelo supone centrarse en el otro y, por supuesto, colocarse al lado del que sufre, sabiendo que no tenemos la capacidad de librarte mágicamente del dolor. Yo siempre les digo, la tanatología no te va a quitar el dolor, la tanatología no va a hacer que olvides, sería una gran mentira que yo te estaría diciendo en este momento. La tanatología lo que hace es ayudarte a resignificar, a reflexionar, a vivir sin lo que ya no tienes ahora con este nuevo proceso de tu vida, en este nuevo campo de tu vida, ya sin aquello que antes creías que era tuyo. Es lo que hacemos en tanatología. Y también algo que siempre les menciono que se me hace de suma importancia. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. ¿Cómo te quieres mantener tú? ¿En sufrimiento o prefieres vivir este proceso? Es decir, cada que recuerdes algo que has perdido, te va a doler, por supuesto que va a doler, pero aquí lo importante y la importancia del acompañamiento tanatológico es que no vivas en ese sufrimiento, que no te mantengas en un sufrimiento.
Que haya dolor cada que lo recuerdes, por supuesto. Que recuerdes a lo que has perdido, por supuesto. Es más, es maravilloso. Yo siempre les digo, imagínate qué triste sería que mueras y que nadie te recuerde. Es como honrarte, ¿no? Te recuerdo, pero te recuerdo amorosamente, sin truncar mi vida, sin detener mi vida. Te recuerdo amorosamente. Entonces, la tanatología no te va a hacer olvidar y no te va a quitar el dolor. Te va a ayudar a no vivir en sufrimiento y a vivir sin lo que ya no tienes, a vivir este nuevo proceso de tu vida. Eso es lo que hacemos en tanatología. ¿Cómo se acompaña en el duelo? No es que yo te vaya a decir los pasos a seguir para que resuelvas tu vida. También sería una gran mentira. Es más, yo te invitaría y te diría, quien te diga que te va a resolver la vida y te va a dar el paso 1, paso 2 y paso 3 para que vivas feliz, creo que sería una gran mentira. Entonces, la tanatología no te ofrece eso. La tanatología te ofrece ese acompañamiento amoroso, respetuoso y sin minimizar ningún tipo de emoción. ¿Sale? ¿Qué se hace en tanatología o cómo puedo acompañar en tanatología? Esto es para todos los que estamos el día de hoy escuchando esta charla. Fíjense bien. Cuando basta una palabra, evitemos el discurso. Cuando basta un gesto, evitemos incluso las palabras. Cuando basta una mirada, evitemos el gesto. Y cuando basta un silencio, evitemos incluso la mirada. Hay muchas personas que me dicen, ¿sabes qué, Luzma? Es que yo no me gusta ir a los velorios. Oye, pero ¿por qué no? Si era una persona, era tu amiga, quien perdió el día de hoy tal vez a su papá, a su mamá, y siempre estabas con esa persona. Y te dicen, ¿sabes qué? Es que yo no me atrevo a ir porque ni siquiera sé qué decir. Yo les invito a cada uno de ustedes a que apliquen esto que acabamos de decir. No hace falta hablar, a veces solo quedarte a su lado y que sepan que estás ahí, que sepan que cuentan con alguien. Esa es la mejor manera de acompañar. A veces una sola palabra, el decir, aquí estoy, simplemente tocar su mano, simplemente que te vea a su lado, que te vea que estás al pendiente, esa es la mejor manera de acompañar en el duelo. No ocupas ser una tanatóloga, no ocupas estudiar 4 años para esto, solamente se trata de ser empática y de respetar el dolor emocional de los seres humanos. Esa es la mejor manera de acompañar. ¿Quién puede acompañar en el duelo? ¿Quién puede acompañar en el duelo de primera instancia? En un hospital te puede acompañar la persona que nos hace el favor de mantener muy hermosos estos hospitales limpios. Y yo les voy a platicar una anécdota, muy real. Cuando mi papá estuvo enfermo, murió aquí en el área de coronarios, y yo recuerdo que cuando ahorita me preguntas, ¿tú quién te acompañó en este proceso de duelo aquí en el hospital? Yo siempre menciono a la güerita, a lo mejor muchos de ustedes la conocen, una señora de intendencia que todos los días en la mañana llegaba para preguntarme si ya había comido. Me traía una botella con agua, a veces me traía una manzana. Entonces yo me sentía acompañada por esa persona maravillosa, la güerita, que se dedica a hacer su maravillosa labor de intendencia en este hospital. ¿Quién te puede acompañar? ¿Te puede acompañar una persona del laboratorio? Sí, claro que te puede acompañar. El simple hecho de que tú llegues a solicitar algún apoyo del laboratorio y que te diga, aquí estoy, aquí voy a estar, lo que necesites, eso es acompañar. ¿Quién más te puede acompañar? Una persona de mantenimiento, claro, el simple hecho de decirte adelante, pasa, ¿qué necesitas? Ese es un acompañamiento, ayudarte en tu proceso de duelo. ¿Quién más te puede acompañar? Enfermería, por supuesto, somos ese primer eslabón que atendemos todos los días a las personas que se encuentran hospitalizadas y a los familiares. ¿Quién más te puede ayudar? Por supuesto, las personas de administración, porque definitivamente tú llegas a un hospital y a quién te diriges, a las personas maravillosas que se encuentran de repente recibiéndote en recepción y demás, y el simple hecho de que te orienten bien, que te tengan esa paciencia, eso también es acompañar. Y por supuesto, el médico, que es quien te da la noticia, que es quien lleva el caso en el caso de enfermedad, es quien lleva todo este proceso, pues por supuesto que él está haciendo un muy buen acompañamiento. En atención primaria, todos nosotros podemos acompañar. Y lo ideal es después dar un seguimiento con herramientas ya, ahora sí, de un acompañamiento tanatológico y de trabajo y manejo de duelo. Y pues te invito a que te pueda atender y pueda ser acompañado por una tanatóloga o un tanatólogo. Esta es una parte que a mí me encanta, donde vamos a hablar
y que quiero que seas muy empático en esto, vamos a hablar qué es lo que necesita el ser humano al final de su vida. ¿Qué necesitan las personas cuando se encuentran en esta etapa final? Primero que necesitan, y para lo que te pido que seas muy empático, ellos lo primero que piden y piensan es, no me rechaces. Probablemente no te lo digan, pero es su primera necesidad. No me rechaces. Necesito no perder la dignidad que ha dado sentido a mi persona. Inclúyeme en la toma de decisiones y no me juzgues por mis decisiones, aunque puedan estas ser contrarias a las tuyas. Necesito ese contacto físico. Te necesito a ti. Ríe conmigo, hablemos de lo que está pasando. Lo que comúnmente nos encontramos es, no le digas qué tiene para que no se angustie. Tiene un diagnóstico a lo mejor de cáncer con metástasis, no le digas para que no se angustie. Te digo una cosa y te invito a que seamos muy honestos. Las personas, ellas más que nosotros y que cualquier otra persona, solo ellos saben lo que están sintiendo por dentro. En muchas ocasiones, una vez recuerdo que me invitaron para hablar con un señor, el papá, un patriarca de una familia que tenía un diagnóstico justo de metástasis, de cáncer, donde era siempre el hombre el proveedor, era una persona que siempre se veía muy fuerte, y la angustia de la familia es que ¿cómo le vamos a decir que tiene metástasis? Que el médico nos dijo que era muy probable que su vida no durara más tiempo. Yo les decía siempre, te aseguro que tu papá ya lo sabe, pero ok, te acompaño. Y efectivamente, una vez que los acompañé, recuerdo que el señor, con esa sonrisa, como siempre, dijo, ah, entonces usted es tanatóloga. ¿Y a qué viene? ¿A platicar conmigo? ¿A decirme que estoy grave? Eso ya lo sé, porque yo ya sé lo que siente, solo yo siento lo que hay en mi cuerpo. Eso me lo dijo, es decir, ellos presienten porque ellos sienten, ellos más que nadie saben lo que está pasando por dentro, los dolores que ellos tienen. Entonces, yo te invito a que de verdad seamos más empáticos y respetuosos, porque se llama respeto, el hablarles con claridad, el hablarles de lo que ellos tienen y de que, por supuesto, si ellos están en sus facultades mentales, pues pueden tomar decisiones de su propia vida. Que no te dé miedo, hay que tomarlos en cuenta y hay que mantener, esa es parte de mantener la dignidad hasta el final de su vida, con mucho respeto, con mucho amor, pero invitándole a que tome decisiones de su propia vida, de su propio cuerpo, perdón. ¿Qué más necesita el ser humano al final de la vida? Necesita definitivamente ser escuchado, necesita, como te dije hace un rato, no mentirle, necesita que llames, que le preguntes cómo está. Repito de nuevo y me regreso. En ocasiones no queremos hablar porque nos da temor al cómo voy a acompañar, qué le voy a decir. Ya te dije hace un momento, ¿qué le vas a decir? A veces nada, a veces simplemente decirle, estoy aquí. A veces simplemente, oye, ¿qué necesitas? O simplemente, oye, ¿qué puedes comer para poderte llevar? ¿Te antojan unas frutas? Esa es la mejor manera de acompañar. Ni siquiera necesitas hablar mucho, solamente estar ahí, solamente estar al pendiente, ayudar a la familia, que él sepa que también está respaldando a su familia, ayudándolo con pequeños, grandes detalles. Por ejemplo, yo te pondré un ejemplo muy sencillo. A lo mejor tengo a mi vecina que su esposo está padeciendo ahorita alguna enfermedad y está hospitalizado. Ah, ¿cómo ayudo a mi vecina? Ah, pues a lo mejor yo me encargo de llevar a sus hijos a la escuela. A lo mejor yo me organizo, y aunque sea les llevo un platito de comida. Esa es la mejor manera de ayudar, de acompañar. ¿Qué es lo que necesita la persona en la etapa terminal? Si es creyente, muy probablemente te pida, reza por mí, ponme en tus oraciones. Hay que validar también esa parte de la religión, que en nuestro país, pues somos gente de mucha fe, ¿no? Y aunque Ah, ok. Muy bien.
Tuvimos una situación de audio, continuamos. ¿Qué necesita la familia? Saber que está haciendo algo por su familiar enfermo, saber que pueden contar con el equipo del hospital. Tiempo para permanecer con el enfermo con privacidad e intimidad. Posibilidad de participar en sus cuidados también, comunicar sentimientos, explicarse y perdonarse. Compañía y apoyo espiritual, por supuesto. Fíjense, algo bien importante que nos pasa aquí en el hospital. Algunas personas, esto lo vemos mucho en el área de geriatría, cuando el médico de manera amorosa y por supuesto de manera sabia y científica les invita a que se lleven a su familiar a casa, muchas veces nos va a suceder que la familia no se lo quiere llevar. Y a veces juzgamos muy fácilmente, ¿no? Ay, no se lo quieren llevar por flojos. Ay, no se lo quieren llevar porque quieren que todos sigamos haciendo en el hospital. ¿Y qué crees? La realidad es que no son esos los motivos por los que no se los quieren llevar. El principal motivo es, ¿yo qué voy a hacer? ¿Y si se muere conmigo? ¿Y si pude haber hecho algo más? Y aquí en el hospital lo están atendiendo, lo están vigilando, está monitorizado. Su principal miedo es, ¿qué voy a hacer en casa? ¿Qué voy a hacer si algo le pasa? Realmente ese es el principal miedo de los familiares. Por eso es importante invitarlos a que participen en sus cuidados para que una vez que tengan que irse a casa, ellos sepan hacerlo de la mejor manera. Acompañar con humanismo es dignificar al ser humano hasta el momento de su muerte, permitir el acceso a todos los cuidados que necesita durante todo el proceso de su muerte. Recordar siempre que quien muere es una persona y no un anónimo, alguien que nadie conoce y que muere sin saber quién es. Atención y cuidado de en todas sus dimensiones, perdón. Eso es acompañar. Ahora, el día de hoy, yo te pregunto a ti, la persona, para poder acompañar, necesita 3 características importantes. Número 1, paciencia para orientar a la persona enferma y al familiar. Número 2, alto nivel de sensibilidad. Y número 3, capacidad para enfrentarse a la incertidumbre. Hoy te pregunto, ¿tú las tienes? ¿Te gustaría practicarlas? Hay que poner mucha atención, porque estamos tratando siempre todo el tiempo con seres humanos como nosotros. Los síntomas del duelo no me voy a detener aquí porque ya lo vimos hace un momento, en la manera en que se manifiesta un duelo y que quedamos en que hay que evitar a toda costa que esto llegue a una depresión. ¿Y cómo lo vamos a evitar? Haciendo ese acompañamiento e identificando a tiempo, ¿sale? Las sintomatologías. Yo ahora te pregunto a ti, personal de salud, ser humano, ¿te has identificado con alguna situación o justo la estás viviendo ahorita? ¿Estás tal vez en este proceso de duelo? Yo te invito a que reflexiones, a que hagas un autoanálisis, pero también a que pidas ayuda si es necesario. Yo también puedo estar de luto. También soy un doliente y necesito vivir este proceso para más tarde salir fortalecido. Sí, aunque seas personal de salud, puedes estar en un proceso y también se vale pedir ayuda. Definitivamente, lo que no se vale por ningún motivo es que te diga la gente, hey, tranquilo, no seas emotivo, no confíes en nadie, contrólate, no llores, es una lástima que seas tan sensible. No renuncies, no pidas ayuda, tú puedes, no pidas ayuda, no seas infantil, no expreses lo que sientes, se aprovecharán de ti, habla de debilidad, a un lado tus sentimientos, sé más objetivo. Ay, no es para tanto, no pienses con el corazón, usa la cabeza, no te quejes. Tienes que ser perfecto. Definitivamente todo esto, no, señores. Al contrario, sí expresemos emociones, sí lloremos, sí hablemos de lo que nos está pasando. Si es necesario, aléjate. Sí, ¿por qué no llorar? ¿Por qué no sacar esa parte que creemos que solamente es de los niños o llorar con esa gran expresión que a veces es necesario hacerlo? Sí pide ayuda. Eso es lo correcto para no llegar a un proceso de duelo complicado o a una depresión. Fíjense bien, estas frases quiero que se queden muy grabadas porque es lo que generalmente siempre escuchamos. Yo les voy a decir cuáles son las frases que no debemos decir y que generalmente es lo que escuchamos todos los días. Cuando alguien muere, cuando perdemos algo, muchas veces vas a escuchar, ánimo, otros pasaron por esto. El destino lo ha querido así. Es la ley de la vida. Es así, hoy estamos y mañana no.
Hemos nacido para sufrir. Sé fuerte, no llores. El tiempo cura todas las heridas. Era demasiado bueno para este mundo. Si me pasara a mí, me moriría. Cuidado, todo esto no se dice. Al menos te quedan otros hijos. Cada hijo es diferente. Dios quería un angelito, ¿y por qué el mío, no? Sé cómo te sientes. La realidad, no sabemos cómo se siente la otra persona. Porque, repito, cada persona, aunque pierdan un grupo de hermanos en el mismo núcleo familiar, pierden a la mamá y lo van a vivir de manera muy diferente. Aunque hayan sido las mismas condiciones, el mismo tipo de apego, se vive de manera diferente. El duelo es de manera muy íntima y muy privada. Es para cada persona diferente y lo manifestamos de diferente manera. Es mejor así, después de sufrir. Si tenía que suceder, mejor que fuera pronto. Es la voluntad de Dios. A veces nos la pasamos culpando a Dios. Hay que tener mucho cuidado con eso. Jesús también sufrió, ¿por qué tú no? Dios se lo ha llevado porque lo necesitaba junto a él. Hay que tener mucho cuidado, repito, con estas frases. ¿Y por qué no cambiarlas? Hoy estoy aquí, hoy te quiero acompañar. Eso es las palabras adecuadas. A veces ni siquiera hablar, como decía hace un rato, simplemente abrazar, mantenerte a un lado. Estas frases son las que no debemos decir. Ahora, cuando estamos viviendo un proceso de duelo, también es importante autocuidarnos. ¿Y cómo es ese autocuidado? Yo te invito a que cuando estés viviendo un proceso de duelo, aparte de pedir ayuda y de permitirte ser acompañado, yo te invito a que dediques tiempo para ti, leyendo, a lo mejor escuchando música rica, algo que te guste, practicando tal vez algún deporte, saliendo a caminar, saliendo como de esos rutina habitual del trabajo y de las actividades para regalarte tiempo para ti, tal vez 10 minutos caminando todos los días, ese es autocuidado. Dedicarte a actividades puede ser a lo mejor algún tipo de yoga, hablar contigo mismo, interiorizar en ti, relaciónate con grupos de amigos que sean positivos. Hay que buscar ese grupo de amigos optimistas y positivos que te hagan un bien, que te generen ese optimismo en tu vida. Busca relaciones sanas, relaciones donde te puedas sentir cómodo y no con temor para ver ahora qué va a pasar o qué le va a molestar a mi pareja o a mi amigo o a mi amiga. Ten cuidado con las relaciones que estás manejando. Hay que cuidarnos, hay que querernos. Y pues bueno, con esto voy a concluir el día de hoy el tema y no me resta más que decirte, quiérete, cuídate y también es importante que sepas que la tanatología existe y que estamos aquí para darte ese acompañamiento en el momento en que tú lo necesites, en el momento en que tú lo requieras. Yo soy tu amiga Luz Álvarez y también quiero mencionar que estoy para servirte y que la labor que se realiza dentro del hospital es completamente altruista, no tiene ningún costo, pues te invito hoy a que tomes decisiones. La tanatología funciona y funciona muy, muy bien. Y agradecerte el favor de tu atención y ponerme a tus órdenes. No sé si tengan alguna duda al respecto. Muy bien, pues muchas gracias, estimada Luz María. Tenemos aquí algunos comentarios de los conferencistas. Jorge Luis Calva dice, Humasana, una labor muy importante en nuestra sociedad y ayuda personal. Gracias, Jorge Luis. Bella Antonella Medina Monge dice, muchas gracias por esta labor tan hermosa que como seres humanos necesitamos tanto cuando se trata de vivir y saber el sentido de la vida, desde el dolor y la pérdida de lo seguro y que creemos nunca perderemos y seguir viviendo con ese sabor de ausencia lleno de lo vivido. Gracias, Bella Antonella. Dice, a veces duele ser difícil, pero procesos y espacios como estos hacen de este trayecto algo más llevadero desde la gentileza y el amor. Josi Gorrilla dice, doctora, se le cortó el audio. Ah, bueno, fue cuando se cortó el audio. Ana Alvarado dice, tengo 5 meses de la pérdida de una hermana por cáncer y dejó 2 niñas. Y sí es difícil saber si estamos haciendo lo correcto en su educación. Bueno, dice más bien afirma, es difícil saber si hacen lo correcto. Interesante la plática.
RS Seguros dice, hola Luzma, ¿me podrías compartir la ponencia, por favor? Bueno, aprovecho para decirles que esta sesión queda grabada en nuestro canal de YouTube. Aquí al final de la bandeja de mensajes dejamos el link para que puedan revisar la presentación en el momento que ustedes gusten. Ya va a estar subida esta presentación para el momento que ustedes quieran verla. Y bueno, Luzma, te dejan ese mensaje. Norma dice, gracias por la plática, muy interesante saberlo. Aquí está el link que les dejamos del canal de YouTube de la Sociedad Médica. Rosy Gorrilla, muchas gracias por la plática. Rosario Hernández, agradecer la información muy importante, lo que nos comparte. La doctora Mayra Jaime, los pacientes necesitan interconsulta para la atención. Es una pregunta para ti, Luzma. ¿Los pacientes necesitan interconsulta para la atención? No, definitivamente no necesitan interconsulta. Nosotros, repito, somos una labor altruista, no somos departamento aquí en el hospital y de hecho, si me permiten, si debo comentarlo, yo realizo esta labor gracias también al apoyo del sindicato, que es quien ahorita me tiene dando esa atención a los compañeros, a los familiares de compañeros, pero no necesitamos interconsulta, solamente llámenos y con mucho gusto damos esa atención de manera altruista completamente. No ocupan hoja de interconsulta y sí les aseguro que sí vamos, siempre vamos, resolvemos. Muy bien. Ana Isabel Alcalá Padilla dice, gracias por tu plática, muy valiosa para mí. Kenia Díaz dice, me encantaría una cita, ¿cómo la puedo hacer? Te puedes contactar conmigo. Yo ahorita, en un momento, si me lo permiten, también les quiero hacer una invitación a jornadas y por ahí voy a dejar mi teléfono. Con mucho gusto se pueden comunicar conmigo. Sí, gracias. Margarita Córdoba dice, buen día, ¿en qué parte del hospital se encuentran o cómo se contactan en caso necesario? Igual, repito, nos pueden marcar a los números que ahorita voy a dejar de la invitación a jornadas y con mucho gusto los podemos atender. Bien. La licenciada en Psicología Esmeralda Silva dice, muchas gracias por compartir y acompañar a Maestra Luz. Elena González dice, mi madre partió hace un año y mi mayor problema es la angustia de no poder consultarle algo, ya que era mi mayor apoyo, mi mejor amiga. Lamentable. Edson Collazo, un abrazo. Valoro bastante tu plática, muchísimas gracias. Alejandra Briceño dice, ok, gracias, muy interesante plática. Josué León, muchas gracias, muy interesante. Saludos desde el Hospital Civil de Oriente. Saludos hasta el Hospital de Oriente, Josué. MRLA 8A dice, muchas gracias, soy tanatóloga y concuerdo con esta plática. Gracias por estar aquí. Miguel Ángel Flores Tinajero, doctor, saludos, dice Luz María. Natalia Correas, dice, gracias, no sabía si era normal o no lo que sentía, me refiero al vaivén de emociones. Esta plática me aclaró esa parte, sobre todo de ser más amable y amorosa conmigo. Ana Mim Hernández dice, ¿se puede tener un duelo sin que la persona haya partido? ¿Es ansiedad? Es una pregunta. Sí, por supuesto. De hecho, fíjense, yo siempre, hay una frase, si me permiten, que siempre les digo cuando hablamos de la muerte, a veces vivimos con este miedo de perder algo que amamos, ¿no? Y de hecho es muy común que digamos, ay, si muriera mi hijo, yo me muero, ¿no? ¿Y por qué te adelantas a todo esto? ¿Por qué te adelantas? Es importante atender esos temores, por supuesto, ese temor a perder algo que amamos. Puedes sentirlo justamente por ese gran amor que le tienes a la persona, pero hay que empezar a atender si eso está generando, por supuesto, ese tipo de ansiedad. Obviamente, cuando atendemos, nosotros también derivamos, porque a mí no me compete, por ejemplo, dar medicamentos, eso a mí no me corresponde, y los invitamos amorosamente a que asistan a psiquiatría, de repente nos toca invitarles, o también a que asistan a psicología. Yo hago mi trabajo en la parte tanatológica, pero también puedo identificar cuando una persona necesita ya a lo mejor un control de esa ansiedad, donde a lo mejor requiera un tratamiento médico, y para eso están nuestros queridos amigos y muy valiosos médicos psiquiatras para dar esa atención. Gracias. El doctor Miguel Ángel Flores Tinajero
Sociedad Médica, agradecemos esos temas y te manda saludos, Luzma. Dice gracias, felicidades. Margarita Córdoba, gracias, excelente plática. Doctora Mayra Jaime, gracias por PSI, coeducarnos. Ana Carolina Legaspi López dice, yo me quiero inscribir para las jornadas que van a ser en el mes de junio, ¿dónde lo puedo hacer? Bueno, aquí está la publicación, ahí creo que viene la información, los detalles. Les digo, va a quedar grabada toda la información en el canal de YouTube. Elena González dice, que mi ansiedad, bueno, dice sé que a mi ansiedad es por el duelo o por la menopausia, por ejemplo. ¿Se trata en conjunto? Es una pregunta. Ok. Repito, es bien importante, por ejemplo, hacer ese acompañamiento, a lo mejor de primera vez, y en una o dos sesiones, por supuesto, podemos identificar si esto requiere más bien una atención de otro tipo. Incluso, hablando de menopausia, también hemos derivado a veces a ginecología, ¿no? Que es esa parte hormonal donde requiere esta parte de ginecología. Podemos derivar y podemos darle atención para identificarla, con mucho gusto, para identificarla juntas. Muy bien. Carolina Enríquez dice, muchas gracias, excelente ponencia. Kenia Díaz dice, si pueden poner la info en pantalla completa, se los agradecería porque no puedo guardar la información, está muy pequeña. Muy bien. Sí, les digo, va a quedar de todos modos grabada la información en el canal de YouTube. Aquí creo que ya se presentó. A ver, déjenme ver, no sé si aquí la podemos ampliar. Sí, por aquí está. Creo que ya está en pantalla completa, ¿verdad? Creo que ahí ya se puede ver mejor. Veamos. Y si me permite, doctor, les puedo hacer rápido la invitación de manera general. Sí, claro. Ok. En estas 10º jornadas, este año llevan el lema, el dolor no borra el amor, solo lo profundiza. Estas jornadas se llevarán a cabo en el Conjunto Santander, en la Cineteca de la Universidad de Guadalajara, en la Sala Guillermo del Toro. Son el día 12 y 13 de junio. El día 12, viernes, son de 3 de la tarde a 7 de la noche, y el día sábado 13 son de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Les platico rapidísimo los temas. Vamos a hablar un poquito sobre por qué duele el corazón con el doctor Leopoldo. Tenemos el tema de los cuidados al final de la vida con el doctor Pavel. Hablaremos de rompiendo estereotipos con nuestra doctora muy conocida también y querida, la doctora Nidia. Hablaremos también sobre el perdón al final de la vida. Tenemos al padre Chema. Tenemos también al doctor Isaac de la Universidad de Guadalajara, donde nos hablará un poquito sobre la eutanasia y la voluntad anticipada. Y vamos a hablar, fíjense bien y qué interesante, del primer trasplante bipulmonar que hubo en Jalisco con el joven y gran querido Ulises. Él nos vendrá a platicar su testimonio y cómo vivió todo esto. Y les comento, Humasana fue parte importante del equipo de trabajo como tanatólogos en este proceso. El primer trasplante de pulmonar viene también el papá de Ulises para platicarnos como testimonio ambos, Ulises y papá, cómo vivieron esta situación, esta incertidumbre. Vienen también de trasplantes de Jalisco, de esta de trasplantes de Jalisco, y por supuesto la tanatóloga de Humasana que atendió parte de este proceso. Y el 13, que es sábado 13, cerramos con un taller de risoterapia, que de verdad les aseguro que se van a ir muy liberados, nos vamos a reír mucho al final, y a pesar de tratar estos temas, al final vamos a ir liberados, porque también sonreír es importante. Repito, Conjunto Santander, 12 y 13 de junio, viernes en la tarde y sábado por la mañana. Los teléfonos vienen aquí, tiene valor curricular, y sí tiene un costo muy, muy bajo, si se fijan, es de 700 pesos con valor curricular, o 600 si tú eres una persona tal vez jubilada o que ya realiza su maravillosa labor del hogar, a lo mejor no ocupas un valor curricular, tiene un costo de 600. Si se fijan, es un precio muy, muy bajo, porque la realidad es que nada más es para pagar lo que tenemos que pagar de gastos que esto genera, y te vas a llevar muchísimo, eso te lo garantizo. Conjunto Santander, nos vemos 12 y 13 de junio. Gracias, doctor. Gracias. Nos dice Marilena González, Elena González, perdón, dice muchas gracias. Y creo que ya es el total de los mensajes que nos enviaron. Yo dejo aquí el link de la Sociedad Médica para que revisen toda esta información. Y pues no nos queda más que agradecer de nueva cuenta a nuestra compañera, mi amiga Luz María. Gracias por esta labor tan importante, tan sensible, demasiado
sensible y delicada, ya dado que, digo, todos los que hemos sufrido una situación de este tipo, se nos complica, aun siendo del área de la salud, cómo manejar este tipo de emociones. Muchas gracias, Luz María, y esperamos verte de nuevo aquí en estas sesiones interesantes, de actualidad y de mucha educación. Gracias, ahí veo al doctor Miguel Ángel Pérez Tinajero, un saludo, doctor amigo. Gracias, Luz María. Un mensaje de despedida, por favor. Claro que sí. Pues agradecerles inmensamente su participación el día de hoy y felicitarlos por interesarse en estos temas tan importantes para la vida, y nada más recordarles siempre que se vive todos los días, pero se muere solo una vez. Y que cuando alguien te platique su situación emocional, recuerda que estás pisando terrenos sagrados. Hay que quitarse los zapatos. Les mando un abrazo y estoy para servirles. Soy su amiga Luz Álvarez. Muchas gracias, Luz María. Muchas gracias a todos por haberse conectado. Patricia Espinosa, muchas gracias. Doctora Luz María. Gracias a todos. Les deseamos un excelente día. Levantó la mano por ahí una licenciada psicóloga. Bueno, creo que ya se desapareció la manita, pero agradecemos a todos. Que tengan un excelente día. Saludos. Gracias. Gracias.